Bueno, pues nuestro postre son gelatinas en 2 colores con aroma de limón. Vamos a ver cómo hacemos cada uno de los colores y para hacerlos en total necesitaremos 4 sobres de gelatina neutra, un bote pequeño de leche condensada, azúcar, colorante rojo, también podemos sustituirlo por frambuesas, un cortador y como molde vamos a usar un Tetra Brick cuadrado de leche. Cuadrado, es un poco rectangular. Bien, pues empezamos de la siguiente manera. Para la primera masa, la roja, ponemos en 50 ml de agua 2 sobres de gelatina y lo dejamos reposar pues unos 10-15 minutos hasta que la gelatina se expanda. Por otro lado, ponemos en un bol 450 ml de agua y le vamos a incorporar una cucharada de leche condensada, o me parece que también se llama leche azucarada en otros países. Bien, pues una vez que hemos hecho esto, lo que hacemos es calentarla en el microondas o al baño María sin que llegue a hervir. Y una vez que está caliente le incorporamos el aroma de limón, el azúcar y también le incorporamos la gelatina que teníamos aparte. Y ahora removemos hasta que se va derritiendo esa gelatina por el propio calor. Aprovechamos para incorporarle el colorante. Ya digo que si podéis incorporar también frambuesa para no tener que usar colorante o incluso haber usado gelatina de color, directamente gelatina de frambuesa o de fresa. Bien, pues vamos echando colorante hasta que conseguimos un color que nos gusta, un color fuerte, rojo fuerte. Y ya veis que se va derritiendo la masa de gelatina que teníamos. Una vez que está todo derretido, lo que hacemos es pasarla a un molde. Para pasarlo, veis, lo primero que hacemos es echar un desmoldeante al molde. Nosotros hemos usado un poco de aceite que ahora extendemos bien con una servilleta. Usamos un molde que sea profundito porque queremos que los corazones sean anchos. Entonces, echamos a través de un colador nuestra masa de gelatina roja y vamos a poner a enfriar. Podríamos poner el frigorífico, pero como queremos seguir haciendo el vídeo, lo vamos a meter al congelador y lo dejaremos como 1 hora. Bueno, pues empezamos la gelatina blanca. La hacemos igual. En 50 ml de agua echamos 2 sobres de gelatina y los otros 450 ml de agua los ponemos en un bol con lo que nos queda entero del bote de leche condensada. Aquí no hay que echar azúcar y le añadimos aroma. Nosotros hemos hecho todo de sabor limón porque no nos gusta mezclar, pero podéis mezclar. Bueno, ponemos también a calentar y sin que llegue a hervir sacamos del microondas o lo ponemos al baño María. Bien, una vez que está caliente le añadimos la gelatina que teníamos hidratando en el vaso. Bueno, pues mientras que se deshace la gelatina vamos a proceder a hacer el molde. Para eso hemos cogido un molde, como no teníamos un molde cuadrado largo, hemos cogido el Tetra Brick, que además nos encanta reciclar. Entonces, con una tijera hacemos un agujero en una esquina y recortamos todo lo que es la tapa. Bueno, ahora lo lavamos bien para quitarle todos los restos de leche que quedan. Bien, y una vez lavado, antes de proceder a llenarlo, lo que hacemos es untarlo, igual que antes, con aceite. Nosotros usamos ese vaporizador de aceite de freír de carbonel para filetes a la plancha, podéis usar cualquier aceite. Y ahora, como siempre, el sobrante lo quitamos con una servilleta. Bueno, pues vamos a empezar nuestro postre. Cogemos el molde y le echamos una base de gelatina blanca, como de un dedo o un poco más, y dejamos enfriar. Mientras tanto, comprobamos que el cortador de corazón que tenéis aquí, si pulsáis cuál es el vídeo el que os enseña cómo hacerlo, pues ajustamos el cortador al tamaño de nuestro Tetra Brick para que luego los corazones quepan perfectamente. Bien, y durante este tiempo nuestra gelatina se ha endurecido. Mirad, tocamos a ver si está, se despega, ¿vale? Parece que está bien. Entonces damos la vuelta y ponemos encima de un papel de horno o en algún sitio que no manche. Y ahora con nuestro cortador vamos haciendo corazones rojos. Nos ayudamos en la parte de atrás para que cortemos lo mejor posible, dado que el cortador se nos ha quedado un poco más estrecho que el tamaño de la gelatina. Pero bueno, no pasa nada. ¿Veis? Pues poco a poco vamos cortando corazones y si necesitamos sacarlo, como nuestro cortador es blandito, si necesitamos desmoldarlo de una manera más rápida, pues abrimos un poco los extremos. Bueno, pues nada, ya sabéis, cortar muchos corazones porque tienen que llenar todo el bote que hemos hecho, todo el bote de Tetra Brick. Je t'aime au passé, je
t'aime au présent, je t'aime au futur, je t'aime à tous les temps. Bueno, pues continuamos. Hemos sacado nuestro molde de la nevera. Recordad que tenía una capa blanca. Y ahora metemos el primer corazón. ¿Veis? Lo metemos y ajustamos que quede un poco en el centro. Bien, pues ahora no tenemos más que ir poniendo corazones uno encima del otro, intentando que queden todos con el mismo dibujo, es decir, que la parte redonda coincida y la parte del pico también. Cuando llevamos como 3, echamos un poco más de gelatina blanca, que ni siquiera hemos metido a la nevera, esa la hemos dejado a temperatura ambiente para que luego se cuaje mucho más rápido. Bueno, pues así es el tema, solamente hay que ir poniendo corazones uno encima del otro, pero como son bastante endebles y cuando vamos amontonando hacia arriba se irían cayendo, pues le metemos una brocheta y ahora los vamos atravesando por la brocheta, ¿veis? La brocheta nos va a ayudar para que no se muevan tanto y se queden todos más o menos en la misma altura. ¿Veis qué fácil es? Ahora volvemos a llenar con gelatina blanca hasta la esquina, ponemos un último corazón. Ojo que los corazones no queden muy arriba la brocheta porque podrían cortarse, es decir, como en el centro del corazón es lo mejor. ¿Veis? Pues ya está. Ahora rellenamos otra vez con blanco. ¿Veis? Hasta que tape el corazón rojo. Y no tenemos más que meter en la nevera. El chollo es que como el tetrabric cabe muy bien, pues ya está. Y mientras que se enfría, lo que hacemos es todo lo que nos ha sobrado de rojo, pues lo reutilizamos porque vamos a hacer otro postre. Ya veréis que vamos a hacer otro postre de San Valentín con gelatina y gelatina de champán. Probablemente en el siguiente vídeo. Bueno, pues veis, lo hemos vuelto a meter al microondas, se queda perfecto. Pues ala, otra vez como al principio, a nuestro mismo molde. Bueno, pues ahora vamos a abrir la nevera y miramos a ver si ya está cuajando la gelatina blanca. Y si es así, lo que hacemos es quitar, desenroscando un poco la brocheta. Bueno, dejamos otra vez y como al cabo de 2 o 3 horas, volvemos a mirar a ver si está cuajado y si ya está, pues lo que hacemos es desmoldar. Para eso ponemos en una fuente nuestro tetrabric y con mucho cuidado por un lateral vamos cortando. Podríamos haberlo hecho sin cortar, pero gastamos muchos tetrabrics y no merece la pena reciclar otra vez este. Entonces, lo que hacemos es con cuidado, ¿veis? Porque si no lo que voy a hacer es estropear mi gelatina. Voy quitando el brick. Entonces quito bien para que no tenga problema y lo que hago es doblar una de las esquinas. ¡Pumba! Ya veis, mi molde perfecto. Bueno, pues nos queda pues blanco por los dos extremos y no sabemos hacia qué lado va el corazón. Vamos a cortar. Lo ideal es cortar la gelatina siempre con un cuchillo que hemos tenido en agua caliente para que esté caliente y corte fenomenal. Yo no lo he hecho, por eso el corte no va a ser fenomenal. Veis que me está costando un poquito. Pero fijaros qué maravilla. Me encanta cómo queda. Ahora giramos para que quede el corazón más rectito y os voy a hacer otro corte para que veáis. Y así es todo, Pues nada, este es el vídeo que me habíais pedido. Espero que os haya gustado. Me gusta leer vuestros comentarios. Si tenéis algo que decirme, ya sabéis, ponerlo aquí abajo. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a la manita. Por cierto, si no estáis suscritos, suscribiros al canal.